que ya Nekane lo ha explicado bastante. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa en el mundo en este momento? Pues lo que sucede es que estamos en el proceso de un golpe totalitario. Un golpe totalitario que no es un fenómeno natural, no es que un volcán entre en erupción o que pasa un meteorito. Hay unas personas como vosotros y como yo, que lo dirigen. Gente que come y que va al baño también, como nosotros. Y esa dirección en su cúspide pues tiene un gran fondo buitre que se llama BlackRock Vanguard. Digo BlackRock Vanguard porque en realidad es el mismo, aunque utiliza dos marcas, es el mismo. Es un gran fondo buitre que es el dueño, lo mismo de Iberdrola, que del Banco Santander, que de A3 Media, que de Pfizer, que de Google, que de Facebook, prácticamente cualquier empresa de cierto tamaño que vayáis a mirar quiénes son los accionistas y vais a encontrar con que Vanguard, BlackRock están en la cúspide y en el control. Entonces estos grandes fondos de inversión, evidentemente apoyados por una serie de estructuras supranacionales como las Naciones Unidas o como Davos, ¿no? El foro de Davos, etcétera, pues están implantando un régimen totalitario en el mundo, un régimen tecnocrático. ¿Qué es un régimen tecnocrático? Pues es un régimen que que controla los recursos, porque hay que hablar de recursos en general, mediante la tecnología. La tecnocracia no es digamos, una anécdota o un invento pasajero. La tecnocracia es una doctrina que se desarrolla en la Universidad de Columbia a mediados, en el primer tercio del siglo XX, y que tiene un amplio linaje relacionado con la eugenesia y con las élites imperiales mundiales, en concreto con el Imperio Británico, ¿no? Y con todas sus ramificaciones. Entonces, al final, una tecnocracia lo que intenta es aplicar la organización científica del trabajo al mundo. Todos sabemos que en una factoría está todo catalogado, todo inventariado, todo controlado y todo medido, por lo menos en una factoría clásica taylorista, ¿no? Cada movimiento de cada recurso, incluidos recursos humanos, sabéis que a las personas en el mundo de la empresa no se les llama personas, se les llama recursos humanos, está perfectamente clasificado, perfectamente gestionado, perfectamente contabilizado, y entonces la tecnocracia es la aplicación de eso a la tierra. Es la gestión de los recursos mediante mecanismos informáticos, mediante digitalización, incluidas las personas. Y evidentemente, como en cualquier factoría, pues hay una dirección y hay unos dueños. La Tierra tiene unos dueños, que no sois vosotros ni soy yo, que son los dueños que manejan esos gigafondos buitre, como os acabo de comentar, ¿no? Y en eso estamos, Todo lo demás que sucede son síntomas y son mecanismos para que eso suceda. Entonces, en la fase en la que estamos, lo que se ha hecho básicamente es aterrorizar a la población mediante el terrorismo informativo deliberado. ¿Para qué? Para que la población entregue voluntariamente sus derechos fundamentales. De hecho, se están dando casos, por ejemplo, de personas que después de inocularse, pues incluso han llegado a fallecer, y ya se está viendo sentencias judiciales donde se dice que se siente, porque lo han hecho voluntariamente. El gran logro de la ingeniería social que está llevando a cabo este golpe mundial es conseguir que la gente entregue sus derechos voluntariamente. No quitarlos, sino entregarlos, ¿vale? Entonces, mediante el terrorismo informativo, evidentemente los dueños de los medios de comunicación son los mismos fondos, que son dueños de las farmacéuticas y de las tecnológicas y de las financieras, etcétera. Entonces, mediante el terrorismo informativo, que tiene, por un lado, la faceta de inundar con información propia y, por otro lado, la faceta de censurar todo lo que no es información propia, con eso han conseguido que la población mundial se aterrorice y entregue sus derechos individuales. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un bien que es el bien fundamental del totalitarismo, que es el bien común. A cambio del bien común, tú renuncias a tus derechos fundamentales, que son derechos de derecho natural. No son derechos que los escribe alguien en una hoja, sino que una persona, por el hecho de nacer, de existir, tiene el derecho a su intimidad, tiene el derecho a su movilidad, tiene el derecho a su vida, tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que se hace es infundir el terror, infundir el miedo para que la gente entregue ese derecho y lo haga de una forma aparentemente voluntaria. Eso lo hacen los totalitarismos ubicando en lugar de esos derechos, como decía, el bien común. ¿Y el bien común quién lo define? ¿Vosotros? ¿Yo? No. El bien común quién lo define, esos fondos, los dueños de esos fondos de inversión. Ellos deciden lo que es el bien común. Y ellos ordenan, con una jerarquía de arriba abajo absolutamente férrea, cuál ha de ser el bien común. ¿Para qué? Pues para producir un trasvase radical de riqueza y de recursos de la base hacia la cúspide de la pirámide donde están ellos. Ya son los dueños de todo, pero ellos tienen muy claro que el dinero no importa. Lo que realmente importa son los recursos. Lo que importa es la tierra.
lo que importa son los minerales, lo que importa es el agua, lo que importa es el aire, lo que importa son las personas como recursos, ¿vale? Y lo que están haciendo es producir un movimiento en el que esos recursos, su propiedad, se va hacia arriba. Abajo, la famosa frase del Foro Económico Mundial, ¿no?, de Davos: no tendrás nada y serás feliz, un aparente socialismo, pero que en realidad es un neofeudalismo, es una tecnocracia donde toda la propiedad está en esa cúspide, ¿no? En todo esto, ¿el pasaporte COVID qué papel juega? Pues el pasaporte COVID no es un mecanismo de segregación, ¿vale? Eso es solamente una apariencia inicial. En realidad es un mecanismo inclusivo, ¿vale? Inclusivo en la neolengua de este totalitarismo quiere decir obligatorio. Se trata de que todo el mundo tenga su QR. Igual que una tuerca o un tornillo en una factoría está etiquetada, inventariada y tiene un precio, cada persona tiene que estar etiquetada, inventariada y tiene un precio. Y cuando esa identidad, ese mecanismo de identificación digital se alimenta con todos los datos que manejamos todos los días, y que ya está todo prácticamente digitalizado, se manejan datos digitales en las escuelas, en los hospitales, en el banco, en las redes sociales. Cuando esa identidad digital tú la vas alimentando con muchos datos, solamente tienes que dar a un botón para decir: me gusta, no me gusta, este es buen ciudadano, este es mal ciudadano, este no come porque no le vamos a dejar comprar pan, este no puede pasar. Entonces se trata de tener un mecanismo en el que cada persona, como si fuera un tornillo en una fábrica, tiene unos puntos y tiene un precio. Y con ese mecanismo se decide, desde ese mando central, ¿os acordáis el mando único, verdad? Desde ese mando único central se decide sobre las personas. Esto tiene unas ramificaciones enormes, porque ya no es solamente estabular y controlar a las personas, sino es eliminar toda identidad cultural. Los pueblos dejan de existir, porque hay un sistema informático central donde todo responde a los mismos esquemas, a los mismos indicadores, a la misma Agenda 2030, a los mismos objetivos. Todos los programas políticos son el mismo, ¿vale? Y los gobiernos de nivel inferior quedan reducidos a administradores de protectorado. Se genera pues un cipallismo, un servilismo al imperio. En realidad estamos ante la reedición del gran imperio británico, con tecnología y con muchas más ramificaciones, pero no deja de ser el gran imperio. Y los gobiernos locales, administraciones, etcétera, no dejan de ser protectorados, entidades administrativas que sirven a ese gobierno central a través de la tecnología. Y es en lo que estamos. Entonces, no solamente nos estamos jugando el ser humano, qué significa ser humano frente a ser un recurso de una gran factoría mundial, sino que nos estamos jugando la identidad cultural, la diversidad de los diferentes pueblos, como decía Paco hace un rato, el convivir en comunidad y el compartir, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Entonces, todo esto que está sucediendo, el pasaporte COVID, es la almendra tecnológica, la almendra, el núcleo de la tecnocracia, Y por eso es muy importante que consigamos desactivarlo y desenchufarlo ya, porque es una infraestructura que es muy difícilmente reversible. Se retroalimenta. En el momento en que esa infraestructura, como se ha puesto ya en marcha en China, con el apoyo evidentemente de los países occidentales, esto China no lo inventó, esto fue de Occidente a China, es todo un proceso bastante pensado y muy largo, ¿no? Entonces, en el momento en que la tecnología se pone en funcionamiento, se retroalimenta, porque si tú haces algo contra esa tecnología te desenchufa. Y es muy difícil hacer algo ya. Si se pone en marcha, será tarde. Esto hay que pararlo antes. Y podemos hacerlo porque, entre otras cosas, ellos necesitan que entre todo el mundo. Para que un sistema de estos funcione, tiene que tenerlo todo el mundo. Y si hay una minoría cualificada, como los que estamos aquí, como los que salimos a las manifestaciones, como los que nos informamos en canales diferentes a los oficiales, a los que manejan estos fondos buitre,